Acción. Hola queridos amigos y hermanos en la fe, ¿cómo están? Ya como lo ven, acá está Julián, estudiante de Ciencias Políticas, profesor y también artista. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, gracias a Dios, hermano mío. Feliz. Qué bueno. Sí, muchas gracias por invitarme a este proyecto que veo que está comenzando, pero Sí. va a ser grande. Sí, vamos, por la fe de Dios, que va a ser grande. Exacto. Entonces, entrando a tierra firme, Julián, empecemos ya. Tengo unas preguntas para ti, Julián, porque vamos a hablar de lo que está pasando acá en Chile. Y también he visto cristiano también. Y la primera pregunta sería así: ¿cuál sería tu punto de vista y punto de Dios también, la nueva constitución? Mirado punto de Dios, perdón. Ya, mira, es interesante porque cuando hablamos de contingencia, lo primero que viene a la mente de, creo, todos los chilenos es el plebiscito. Claro. El plebiscito, a pesar de que dentro de la contingencia están pasando varias cosas, pero el plebiscito de salida, el elegir la nueva constitución, va a definir varias cosas. Claro. Y respecto a la pregunta que me haces, como cristiano, yo me doy cuenta que el pueblo de Dios tiene un principio, una forma de ver las cosas que debería ser en bloque. ¿Ya? Me refiero a que todos deberían tener el mismo pensamiento. Claro, sí. Porque es un mismo Dios. Claro, sí. Y ya a lo largo de este caminar de cristiano, yo me he dado cuenta que uno como cristiano defiende ciertos principios, defiende ciertos valores. Y cuando uno analiza quiénes eligieron esta nueva constitución, quiénes trabajaron por ella, quiénes fueron los convencionales, los famosos convencionales que uno los veía trabajar todos los días ahí en la convención, mayoritariamente son personas que son anti-Dios, son personas feministas, son personas ateas, y cuando uno piensa en el movimiento feminista, se da cuenta que son gente que es enemiga de los cristianos, que es enemiga de la iglesia. Otro porcentaje mayoritario que había dentro de la convención eran personas marxistas, personas comunistas, leninistas, gente de la comunidad LGTBQ+, esas letras. Y son gente que está en una vereda súper opuesta respecto a los valores de Dios. Porque cuando uno piensa qué es lo que defiende la cosmovisión cristiana, qué es lo que defiende el pueblo de Dios o lo que debería defender, son valores como la familia, el diseño original de familia, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el no robar, el que las cosas que te pertenecen, pues, y no puede venir nadie a robártela, a ultrajártela. Y cuando uno analiza el pensamiento de la gente que está en la convención, son gente totalmente alejada de los principios cristianos, de la cosmovisión cristiana, de los valores que se supone un cristiano tiene que defender. Claro que sí. Entonces, Julián, mira, el cristiano debería ir a votar entonces por el apruebo ya, pero esto vamos a seguir adelante. Mira, segunda pregunta: ¿qué crees tú, Julián? ¿El gobierno de izquierda en el gobierno ha sido bueno o no en unos países, hablando como Venezuela también? Ejemplo, Venezuela. Ya, a ver, dos cosas. Uno, tú mencionaste... Si tuvo éxito la izquierda en otros países. Mira, nombrando Venezuela. Entiendo. Bueno, no quiero dejar pasar algo que mencionaste, porque sé que tú me mencionas que lo vas a abordar más adelante, pero si los cristianos tienen que ir a votar, apruebo, rechazo. Sí. Yo creo que sea cual sea la postura de un cristiano respecto a si es apruebo o rechazo, si la gente es informada, si la gente se informa, yo ya sé más o menos cuál va a ser su voto, su postura. Claro. Pero creo que en general tienen que ir a votar porque primero que nada es obligatorio y segundo, es un deber moral votar. Claro, Un deber moral porque últimamente el tema político se ha vuelto muy
desprestigiado, se ha vuelto muy farandulero. Entonces las personas de todos los ámbitos, cristianos y no cristianos, algunas veces piensan que la política no tiene mayor influencia sobre sus vidas. Pero yo me he dado cuenta que sí, que la política tiene influencia directa sobre nuestra vida. De hecho, en este momento varias personas están dándose cuenta del alza de los precios, claro, y que subió el aceite. Está subiendo todo. Exacto. Y eso tiene que ver con la política. Es un tema muy profundo que uno queda harto para analizar, pero es una influencia directa de lo que está pasando a nivel político, las decisiones que está tomando el gobierno, e incluso este tema que estamos conversando ahora, la convención. Y tú me hiciste una pregunta súper interesante, que es... ¿qué crees que la izquierda, ¿cómo funciona la izquierda en el gobierno? Porque mira, tenemos ejemplo a Venezuela. Ya, yo sé por qué lo mencionas, porque es el ejemplo más cercano. Más cercano, sí, Sí. obvio que sí, más cercano, Sí, más conocido. Sí, bueno, yo creo que muchas personas abordan a Venezuela porque en Chile estamos con hartos amigos venezolanos en este Claro, momento sí, viviendo acá, pues, y entrando en algunos casos desesperadamente a Chile, arrancando de su país. Y yo me he preguntado, ¿por qué las personas no le preguntan a los venezolanos por qué vienen arrancando de su país? Pues? Claro. ¿Qué les pasó? No es como muy común preguntarle a un venezolano, oye, ¿tú qué te pasó en tu país? ¿Por qué vienes a Chile? En su momento eran los haitianos. Los primeros eran haitianos, sí. Sí, pero la gente solo los recibía y los ayudaba, pero nunca se sentaban a preguntarles qué está pasando en tu país, por qué estás huyendo de tu país. Claro. Y en este caso, nuestros amigos venezolanos están huyendo de un régimen de izquierda, pues están huyendo de un proceso muy cercano y muy parecido al que Chile está viviendo en este momento. A mí me pasa que yo soy bien curioso y en este proceso de estudio de la política y de la administración pública, me he puesto a hacer análisis, me he puesto a preguntarle a las personas, sobre todo a los venezolanos, y les he dicho, ¿qué pasó en tu país? ¿Por qué huyes? Sí, pues, ¿por qué está esa crisis? Y ellos me dicen, mira, sus palabras, hubo un estallido social, luego llegó un presidente de izquierda al Congreso, sí, que en ese tiempo era Hugo Chávez, y después convocaron, no estoy seguro si es cronológicamente esto, pero convocaron a plebiscito para una nueva constitución, porque se suponía que esa constitución iba a ayudar a que el pueblo tuviera más derechos, ese era el cuento que les vendía. Y esa constitución ayudó a que los actuales gobernantes, y en ese tiempo el gobierno de Hugo Chávez también, se apernaran en el poder, y se perpetuara esa tiranía que se formó, una tiranía que ha tenido al pueblo venezolano viviendo en la miseria. Y los tipos que están en el gobierno se autoeligen y se delegan ellos mismos el poder. De hecho, entonces no hay democracia. No, pues el actual gobernador de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, fue delegado del anterior gobierno, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que ellos están viviendo en este momento. Esa administración los tiene en esa crisis en la cual están viviendo ahora, y llegaron a esa crisis por las mismas decisiones que está tomando ahora el pueblo chileno. O el gobierno chileno. El pueblo chileno tiene una gran decisión en este plebiscito, y es aceptar o aprobar vivir lo que están viviendo los venezolanos y llevar al país a la ruina, o rechazar ese proceso, que creo que es lo más conveniente, lo más lógico. Rechazar. Sí. ¿Tú piensas que rechazar mejor? Obvio que sí. Sí. Para que sigamos con la misma constitución. Es que mira, más que todo seguir con la misma constitución o no, cuando uno mira el cuadro completo se da cuenta que los pasos son súper similares. Claro. De hecho, siendo bien rigurosos, son los mismos pasos que llevaron a Venezuela a lo que está viviendo. Y siguiendo con la pregunta que tú me hiciste antes, cuando uno analiza otros países que también tengan esta visión de izquierda, esta visión de el Estado haciéndose cargo de todo. Claro. Por ejemplo, en Cuba,
Ya. El Estado se supone que les da derecho a todas las cosas, pero ellos también están viviendo en la miseria. El Estado los abastece, les da, se supone, vivienda, derecho a la comida, derecho a la salud, pero el Estado no es un ente que tiene dinero infinito y que tiene los recursos ilimitados para proveer a todo su país todos los lujos que ellos quieran, ¿no? Pues no es así. Entonces el Estado no va a tener algo, no sé, poner escuelas o va a poner o la salud gratis, pero no va a tener los recursos para, si no uno o si no otro. Algo así, ¿o no? Mira, a ver, Puede ser, no sé, la salud o si no el mismo estudio. mira, a ver, el Estado puede decir que ofrece muchas cosas. Ya, de hecho, hay algunos colegios que vienen de parte del Estado, los colegios municipales, que el Estado en algunos casos no les cobra matrícula a las personas ni mensualidad y los atiende y todo el asunto. Pero ese dinero con el cual se financia esos colegios es de arcas fiscales, es un dinero que se financia con impuestos. Claro. Cuando una persona compra algo, una persona compra algo en el supermercado, en su boleta dice tanto por ciento de IVA. Claro. O cuando la gente tiene una empresa, tiene que pagar en el servicio de impuestos internos, tiene que pagar cierto dinero, y ese dinero llega al Estado y el Estado lo distribuye y así financia los proyectos que quiere financiar. Pero al mismo tiempo, ese impuesto que le llega al Estado lo produce gente que es emprendedora, gente que son privados, me refiero, que son empresas. Pues. Claro. Por ejemplo, yo le puedo pagar de mi plata al Estado, pero si yo no produzco dinero, si yo no tengo un emprendimiento, si yo no crezco, no soy emprendedor, no voy a tener dinero para poder financiar las cosas que el Estado quiere hacer, no tengo dinero para que el Estado Entonces me imponga a pagarlo. el país no crece. Exacto. Claro. Entonces el Estado puede decir, no, te damos todo gratis, estamos todo gratis, y echa abajo todo el sistema privado y echa abajo todas las empresas y todo el asunto, y todo hace parte del Estado. Pero si la gente no, sin los emprendedores, sin la gente que quiere crecer, que quiere tener la libertad de crecer, de surgir y de triunfar en sus proyectos, no va a haber impuestos. Y de repente yo puedo sonar muy desconfiado del Estado diciendo, oye, no, pero es que el Estado no va a saber administrar esos recursos. Es porque yo hago una comparativa entre el Estado y la gente que tiene sus empresas. Claro. Y cuando uno ve la salud, o los colegios, ya estamos hablando de los colegios, Sí, cuando uno ve un colegio que viene de parte del Estado, un colegio municipal, y lo compara con un colegio de una persona que emprendió y hizo un colegio y da su esfuerzo por dar una mejor educación y todo el asunto, la diferencia de calidad es muy grande, refiriéndose a la gente que tiene su empresa, tiene su emprendimiento educativo y armó un colegio y empieza a generar buena educación y empiezan a invertir dinero en generar mejor educación, en tener mejores profesores. Okay. Ese colegio obviamente va a mejorar, pero el Estado, como está dando todo gratis, siempre busca, los colegios que vienen del Estado buscan dar todo al menor precio, dar todo me refiero así como sin gastar tanto, sin invertir tanto, abaratando costos, y a la larga lo barato sale caro. Sí, pues lo barato sale caro, hay un dicho. Sí, es verdad eso. Porque cuando, ¿no te ha pasado que de repente tú, y esto así como de ejemplo, cuando alguien te hace un favor, te lo hace así, y sin cobrarte, por ejemplo, alguien arregla algo en tu casa, claro, ¿ya? Y te lo arregla así como barato o te hace el favor nomás. Sin cobrarte te lo deja más o menos. No, más o menos, sí, es verdad. Lo deja también. En cambio, si tú le pagas a alguien, le está exigiendo, y esa persona cuando tú le pagas, y si le pagas bien, va a sentir la responsabilidad de dejarte bien hecho el trabajo. ¿Entiendes? Y si esa persona quiere que tú lo vuelvas a contratar, va a hacerte un muy buen trabajo. Claro. Y si esa persona quiere que tú lo recomiendes, incluso va a hacerte un trabajo espectacular. Y ese dinero que tú le pagues, esa persona va a buscar invertirlo y dar un mejor servicio. Y esa es una mecánica que se puede decir
la administración estatal no, como que no busca eso. No busca ¿cómo se llama? Lo bueno, que sea excelente. Exacto, y hablando de la administración estatal de los gobiernos como el actual, ¿ya? Ok. Y eso pasa en otros países en los cuales el Estado gobierna demasiado. Lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar acá en Chile si que aprobamos o rechazamos. Sí, y hay otros ejemplos de otros países también, por ejemplo, Argentina, que ahí hay un ejemplo súper claro, porque mira, para la pandemia, ¿Ya? Argentina no pudo dar todos esos beneficios que recibimos los chilenos, como el IFE y todos esos bonos que recibimos, y ese tiempo en el cual recibíamos dinero mensual. Los argentinos no recibieron nada de eso por culpa de su sistema que no produce dinero, ¿me entiendes? En cambio acá en Chile, por lo menos en el tiempo de pandemia, había un gobierno que se preocupaba de generar recursos, y por lo cual tenía para entregar el momento de necesidad. Tenía para que la gente se comprara, que empezara, no sé, los dineros del gobierno, y con un poco de plata igual la gente se salvaba. Sí, había dinero. Había dinero. Sí, y lo que no pasa en Argentina, lo que está gobernando en este momento la izquierda, y lo que no pasa lo que no pasa en Venezuela, que está gobernando la izquierda, lo que no pasa en Cuba, y así en Norcorea, uno va a ver cómo funciona el tema de Corea del Norte, que también gobierna la izquierda allá. También, sí. Investiguen, investiguen. Entonces, sí. Es súper fácil. Izquierda, véanlo con sus propios ojos. La izquierda entonces no sirve para el gobierno. No. Totalmente no sirve. Mira, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ya. Y los frutos de los gobiernos de izquierda son desastres, miseria, hambruna, gente arrancándose del país. Claro. Entonces, y más sigue la lista. Y también, como cristianos también, nosotros no apoyamos ni a la derecha ni a la izquierda tampoco, pero también son ateos. Los izquierdistas sí, pues. Y aparte la pregunta que tú me hiciste fue directa a ¿cuál es el fruto de los gobiernos de izquierda? De los gobiernos de izquierda. Ahora, cuando hablamos de un referente respecto a gobierno, por ejemplo, yo pienso en lo que pasa en El Salvador. En El Salvador está gobernando un presidente cristiano. Entonces ahí uno puede decir, oye, uno no lo ve tanto de derecha o izquierda, sino que uno lo ve, oye, la convicción cristiana poniéndose en práctica. Y ese presidente, que es Nayib Bukele, él está atacando fuertemente la delincuencia, preocupándose de verdad de administrar bien los recursos para proveer a la familia, a la gente le regaló algunas casas a algunas personas que estaban con necesidades, que eran villas enteras que regalaba, y no les prestaba casas, sino que se las regalaba, o sea, son suyas. Entonces mira, yo tengo una pregunta hablando de las casas. Julián, ¿la nueva Constitución te ofrece vivienda propia? Mira. Porque tomaste ya y yo tomé de las casas que ya están, porque las casas yo pienso que espían, pero la nueva Constitución, ¿qué dice? Mira, interesante, ¿eh? Yo creo que hartas personas han visto este tema que ha sido bien controversial, el tema de la vivienda propia, o de la casa, pasar de la casa propia a algo que promueven los políticos en este tiempo y en el gobierno. Y quiero introducir un montón antes de responder lo que dijiste, porque los políticos son súper preocupados de las palabras, ¿ya? En los medios de comunicación igual son muy preocupados de lo que dicen, ¿ya? Pero me he dado cuenta que el ciudadano de a pie hay veces que no se preocupa tanto. No se preocupa tanto de qué es lo que está diciendo, de qué es lo que les está diciendo un político, ¿ya? Pero a los políticos, cuando a ellos les toca hablar, cuando un político habla, todo lo que dice significa algo. Todo lo que dice, él se da vueltas en un asunto o le cuesta responder una pregunta porque quiere tener mucho cuidado en cada palabra que dice, porque en política hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y respecto a esa... ¿Y por qué digo esto antes de responderte? Porque cuando uno ha escuchado hablar al actual presidente, Boris, sobre este tema, él dice, tenemos que pasar del paradigma de la casa propia
a la vivienda digna, Sí. dice, pasar de casa propia a la vivienda digna, y hay que hacer ese cambio de paradigma. ¿Qué está diciendo? O sea, Claro. está diciendo ya no tienes que pensar en tu casa propia, tienes que pensar en la vivienda digna Una vivienda que te digna. provee el Estado. Pero en la Constitución no dice el Estado te va a regalar tu casa, no, sino que él va a encargarse de proveer viviendas dignas. Y cuando uno lo analiza y escucha a los voceros de estos proyectos, ellos no enfatizan en que tú vas a ser el propietario de tu casa. No, po. De hecho, lo que más se habla es el tema de expropiación, el tema de que cuando ellos quieran, te compren la casa sin que tú tengas la facultad de resistir y decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero vender mi casa. No, esto es una expropiación, o sea, los tipos quieren apoderarse de tu casa, ahí tienes tus recursos, tú buscas dónde vivir, pero vamos a usar esta casa que te proveímos, ¿ya? Entonces, a la larga, la persona no es 100% dueña de su casa, pues. Es como que es una tranza con el Estado. Un que préstamo. Es como un préstamo, es como un préstamo. Y bueno, es más profundo que un préstamo, pero es menos que una casa propia. No hay propiedad sobre ese bien. Entonces, Y uno lo confirma simplemente escuchando a los que promueven este asunto, de boca del mismo presidente. entonces vamos de mal en peor entonces, porque uno quiere tener una casa propia, quiere tener lo suyo, pero que después el gobierno te diga, Julián, no, toma, te presto esta casa, pero después cuando mueras, tú, el gobierno tiene que pasártela a otra. Entonces no va a ser, no se va, ¿cómo se dice la palabra? Heredable. Sí. Entonces, Ellos van a decidir el destino de la va a casa. ser, sí, va a decir, ellos mismos, el gobierno va a decidir el Sí, destino. Sí, pues de hecho esta propuesta constitucional quiere que el gobierno se haga cargo, el Estado se haga cargo de hartas cosas. Por ejemplo, quieren que el Estado administre los fondos de pensiones, que el Estado administre la salud completamente y que... Si ya la salud está mal. Sí, pues, es que yo creo que las personas en general sería bueno que todos tuviésemos un fuerte deseo de informarnos, Claro. de informarnos qué es lo que está pasando, de informarnos qué es lo que significa cada una de las cosas que están proponiendo los políticos, lo que significa cada una de las cosas que dicen los textos, lo que significa cada ley que aparece. Yo creo que las personas en general deberían informarse un montón y también analizar cómo están funcionando los sistemas de nuestro país. ¿Ya? Porque uno mira de repente, oye, qué genial Estados Unidos, oye, qué genial Suiza, qué genial, que son genial, qué genial lo que está pasando en El Salvador, claro. Qué genial. Y qué mal lo que está pasando en Venezuela. Pero, ¿cómo están funcionando actualmente las cosas en mi país? No, la salud está mal, pero analicemos, la salud no es la salud, no, se divide en ciertos puntos. Lo mismo, la AFP está mal, ¿no? La AFP se divide en montones de cosas. Claro. ¿Ya? Ahora, el sistema puede tener todos sus pros, sus contras, pero hay que analizar rigurosamente. Uno no puede llegar a generalizar, no, todo esto está mal. Es como cualquier área de la vida, pues de repente alguna persona dice, oye, esa persona que es profesor, o cura, o profesor, sí, o pastor, o lo que sea, cantante, lo que sea, cometió un error. Esa persona cometió un error, ese cantante cometió un error, ese doctor cometió un error, o ese político cometió un error, ya, todos son iguales. Todos son iguales. Sí, pues, como que la gente generaliza mucho. No, es verdad lo que sí, sobre todo con gente que tiene a ver, ¿cómo se puede decir? Que uno espera más de ellos, ¿ya? Porque es un ejemplo diferente que falle un doctor en su labor a que falle un pastor en su labor. Es diferente, ¿ya? Pero aún así, aunque esté todo ese tema del discurso social,
yo creo que la gente en general debe ser bien analítica de qué está funcionando, qué personas están funcionando, no solo así como lo que funciona a mí, sino que en general, cómo están funcionando los sistemas de mi país, cómo está funcionando la salud de mi país en distintas facetas, cómo funciona FONASA, cómo funciona ISAPRE, cómo funciona la salud pública, cómo está funcionando la clínica que está aquí en este lugar, cómo funciona la salud, cómo funcionan todas las clínicas, qué tal funciona esta AFP, qué tal funciona esta otra, qué tal funciona este banco, qué tal funciona este otro. No ser un general de los bancos son malos, las AFP son malas, la salud es mala, la educación es mala. No. Ok. Entonces, Julián, mira, siguiendo el tema, sí, pero no sé si has visto noticias y porque yo pienso que el gobierno está desesperado. ¿Qué piensas tú de Boris? Que haya vuelto de ser presidente a ser jefe de campaña por el apruebo. ¿Qué piensas tú? Porque mira, se ha presentado en la cisterna, se ha presentado en la Ventana, en el bosque y en muchas comunas para ser jefe de campaña. ¿Crees tú que el presidente sea? Bueno, interesante pregunta y te agradezco que la hagas porque cuando uno piensa en un presidente, ¿Sí? uno se imagina una persona que es un gobernante, una persona que está encargada de gobernar, una persona que está encargada de administrar, una persona que está ahí preocupada de que funcionen todos los equipos del gobierno, que Claro, funcionen bien sí. sus ministros, que funcione bien, como tú decías, la salud. Ahí tenemos que ser rigurosos de cómo está funcionando él en esas áreas. Claro. Pero si se pone a hacer campaña, que es lo que ya está haciendo, si Sí. se puso a hacer campaña, ¿en qué momento del día resuelve las otras cosas? Que son Por más eso. importantes. Pues. Y ahí volvemos al tema anterior. Ya. La gente debería analizar, pues, oye, este tipo está haciendo campaña y en qué momento gobierna, en qué momento se preocupa de mejorar, de atender el tema de la delincuencia, ya Claro. que las noticias día tras día, y no son las noticias en los medios de Nacional. televisión nacional, televisión abierta, sino que en las mismas redes sociales también uno ve un montón de gente diciendo, oye, delincuencia aquí, delincuencia allá, asesinatos, los portonazos, y ese tema ha ido en aumento y el presidente haciendo campaña. No. Porque yo delante mencionaba al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y él preocupado de atender los problemas, po. Claro. Pero hacer campaña por la convención, por una de las opciones, que evidentemente él está por una de las dos opciones, que a mi juicio es la peor opción de todas. ¿En qué momento él gobierna si está preocupado de hacer campaña? Y no es, mira, siendo más cuidadoso o más incisivo incluso, uno no se espera eso del presidente. De hecho, ni siquiera él propuso que en su programa de gobierno, ni siquiera él propuso que iba a hacer campaña por el plebiscito, por la constitución, por el apruebo y todo el asunto. Él no propuso eso. Entonces, incluso los votantes de él no votaron por eso. No. Yo creo que toda la gente en general estaba esperando que en ese momento de que hubiera que definir si votábamos apruebo o rechazo en el plebiscito de salida, él iba a dar su opinión, todo el apunto, pero no ponerse a hacer campaña. Claro, porque pienso, es un presidente, como dijiste tú, Julián, pero el presidente tiene que estar atento a todo, a los ministros de educación, ministros de salud, ministros de todo, pero del país totalmente, pero no de preocuparse por una campaña que ser jefe de campaña. Sí, pues de hecho anda haciendo, yo me he dado cuenta que anda haciendo calle, anda va a las ferias, paseándose por las calles, ahí promoviendo la opción del apruebo y ocupa su día en eso. Pues. Entonces, claro. ¿Cómo va a mejorar el país así? Claro, es verdad. Pero es un tema para largo, ¿cierto, Julián? Sí, de verdad que sí. ¿Qué te parece entonces el presidente haya bajado de categoría? Porque mira, para mí ha bajado de categoría. Ya, a ver. No sé qué piensas tú, Julián. Mira, yo personalmente creo que
sea la persona que sea presidente y sea del sector que sea, cuando una persona es presidente y tiene que tratar de ponerse los pantalones de presidente, tiene que tratar de ponerse en los zapatos del presidente y no... y puede, él mismo puede delegar a gente que haga campaña. Claro. Entonces, que él mismo se vaya a hacer cosas que honestamente no le corresponden. Es diferente si él va a hacer una calle para preguntarle a las personas cómo está su necesidad, qué cosas necesitan y cosas así, que eso es súper loable, pero bajando a las calles a tratar de convencer a las personas, y digo bajando en el sentido de saliéndose de su oficina de trabajo o de los proyectos que tienen que ver con la nación, a hacer campaña por una opción que yo creo que cualquier persona que haga el mínimo análisis se va a dar cuenta de que aprobar el texto constitucional va a ser nefasto para el país. Y simplemente informándose uno se da cuenta de eso. No hay que ser un doctor en Derecho Constitucional para darse cuenta. Sí, pues. Entonces, no, me parece pésimo que el presidente ande haciendo cosas que tiene que ser otra persona. Claro. ¿Tú crees, Julián, que el gobierno, no sé, tu punto de vista, está desesperado? Wow, buenísimo, muy porque muy igual yo he escuchado lo que salió en el canal, el Mega, cuando hicieron las 100 personas indecisas. Y primero hicieron la pregunta, por el rechazo o el apruebo. Un 40%, no me acuerdo bien, si un 40% hicieron que era el rechazo, no, perdón, el apruebo, y un 60 y tanto el rechazo. ¿Ya? Pero después, tanto que llegaron los políticos, empezaron a hablar, hicieron la misma pregunta. Y había menos del rechazo, menos del apruebo y más del rechazo. Mira, yo creo que en general los medios de comunicación abiertos como la televisión, los canales de televisión, son claramente actores en este tema, actores importantes en la campaña. ¿Ya? Yo no creo que ellos estén queriendo saber la opinión de la gente. No, yo creo que los medios de comunicación abiertos, los periodistas, los canales de televisión, ellos tienen una opción, ellos ya saben qué es lo que quieren respecto a si es apruebo o rechazo. Y estos programas muchas veces, más allá de poner las cosas de forma objetiva, lo ponen súper, ¿cómo se podría decir? Lo colocan muy claramente a favor de una de las dos posiciones, ¿ya? Está muy sectorizado la opinión del programa, entonces los resultados que salen de los supuestos programas de opinión no las encuentro legítimos. No las encuentro legítimos. No, para nada. Y bueno, eso. Julián, entonces, mira, ¿y qué te parece? Si tú quieres hablar algo a mi canal, decir a los mismos amigos y hermanos en la fe, para que este 4 de septiembre, para que vayan a votar. ¿Y por qué? A ver, yo creo que todas las personas en este momento están dándose cuenta que es importantísimo ir a votar. Por varios factores. Bueno, el más obvio es que ir a votar en este plebiscito es obligatorio, pero también porque el destino del país está en juego. Si uno no va a manifestar su opinión y buscamos lo mejor para el país, podemos perder el Chile que conocemos actualmente. Y nuestro país podría convertirse en la triste copia de los países que son gobernados por dictaduras, que son gobernados por la izquierda. Yo creo que la gente tiene que ir a votar. También al pueblo de Dios, a los cristianos,
si ustedes estudian el texto constitucional se van a dar cuenta que el texto valida una cosmovisión totalmente distinta a la cristiana. Valida y defiende cosas que son satánicas, cosas que son anti-Dios. Y nosotros como pueblo cristiano no podemos permitir eso. Entonces es una obligación moral de un cristiano ir a votar. Y ir a votar rechazo. Es una cosa obvia, no creo que haya alguien en este momento, a esta altura, discutiendo eso, porque ya salió todo a la luz. Ya nos dimos cuenta que más del 70% de los convencionales eran gente que era anti-Dios, era gente atea, como se dice, era gente que estaba totalmente en contra de los valores cristianos, en contra de la familia, y nosotros los cristianos defendemos la familia, nosotros los cristianos defendemos la vida. De hecho, en mi último análisis del texto constitucional, me di cuenta ahí que estaba escrito que estaban preocupados de defender, de atender en caso de que la persona quiera hacer una interrupción del embarazo. Estaba viendo este tema de los derechos sexuales y todo el asunto, y decía, el Estado va a proveer a una persona que quiera gozar de sus derechos sexuales y todo el asunto, y van a proveerlos de anticonceptivos, y van a ayudarlos, decía, en caso de, parafraseando, van a ayudarlos en caso de que quieran hacer una interrupción voluntaria de su embarazo. Aborto, ¿cierto? Aborto, sí, nosotros vimos, sí, pues uno vio a todos a gran parte de los convencionales, a la mayoría de los convencionales con su pañuelo verde, aborto libre y todo el asunto. Y el aborto no es una interrupción del embarazo. La palabra interrupción significa el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Un ejemplo, estamos aquí conversando y a mí me da, no sé, ganas de ir al baño y yo pongo en pausa esta conversación, lo interrumpo esta conversación, voy al baño y después vuelvo y reanudamos la conversación. Eso fue la interrupción de esta conversación. Pero si a mí me llaman de una emergencia y yo tengo que irme y no vuelvo, eso fue terminar esta conversación. Y cuando uno hace un aborto, la vida esa vida que estaba ahí en el vientre no se reanuda en un momento, se termina con ella. Y terminar con una vida es un asesinato. Y la Biblia dice, no matarás. Exacto. Entonces ahí hay un punto súper claro, un punto súper preciso, y hay otros más. De hecho, la misma Constitución defiende la educación sexual integral para niños, y cuando uno analiza el proyecto de educación sexual integral y ve los manuales de estudio, se da cuenta que son manuales de sexualización de los menores. Ahí en los manuales está escrito cómo masturbarse, y a niños pequeños, a niños de... si no me equivoco, a niños menores a cuarto básico, estamos hablando de kinder, pre-kinder, primero, segundo básico, niños que no tienen por qué estar pensando en cosas sexuales, en su sexualidad, en masturbarse, en aprender cómo generarse placer. Ahí dice, uno va a tener que... el Estado se va a encargar de que cada una de las personas goce de sus derechos a tener placer sexual, de sus derechos a tener educación sexual. Y bueno, cuando uno analiza esa educación sexual integral que está ahí en el texto, se da cuenta que es una aberración y que busca hipersexualizar a los menores. ¿Por qué? Bueno, todas las personas que tienen desarrollado el sentido común se van a dar cuenta que es macabro, que es un plan macabro, que está un niño pensando en sexualidad a los 5 años, ¿no? Mira, yo aquí voy a empezar a... De verdad que a los 5 años estaba jugando. Exacto, pues estaba jugando, y siempre que uno a veces veía algo sexual, le parecía algo extraño, algo, incluso algo que no estaba bien, uno lo hacía. Sí, yo creo que las personas que cuando tuvieron alguna experiencia sexual siendo menores de edad, yo creo que todos sintieron que quizás eso estaba mal. ¿Por qué? Porque no hace parte de esa etapa.
¿ya? De hecho, aquí hay gente cristiana mirándonos y los cristianos sabemos que el sexo está reservado para el matrimonio. Claro, eso es sí. lo que Dios recomienda, porque cuando uno hace un análisis que va a ser, en un momento vamos a tener la oportunidad de analizarlo profundamente, pero cuando uno hace un análisis es lo más correcto. Un menor de edad, un niño, sobre todo un niño, no tiene por qué estar preocupándose de la sexualidad. Y de hecho, yo creo que cuando uno hipersexualiza a un niño, si ese niño que está hipersexualizado ocurre la desgracia de que es abusado sexualmente, ese niño, como está hipersexualizado, podría cometer el error de decir no fue voluntario, yo lo busqué y todo el asunto, porque los niños cuando están hipersexualizados ellos buscan lo sexual. Entonces es un terreno para que se aprovechen los pedófilos, para que se aprovechen todas las personas, los depravados sexuales, los depredadores sexuales. Entonces, ¿por qué el proyecto de nueva constitución busca hipersexualizar a los niños? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quién se encargó de hacer los estudios para analizar que ese proyecto esté bien o esté mal? Chuta. Yo creo que cualquier persona que hace un mínimo análisis va a darse cuenta que este proyecto de nueva constitución es nefasto y es malo para todas las áreas de la vida. Claro que Es sí. nefasto para cada área de la vida. Claro que sí. Entonces, la invitación yo creo que está hecha a rechazar, se ha dicho. Vamos por el rechazo entonces. Sí, pues. Vamos entonces por el rechazo y entonces gracias Julián por estar acá, Un placer. gracias por venir, gracias por tu tiempo Muchas gracias. y bendiciones para todos ustedes hermanos. Chaito, que estén bien.